Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su espacio Doble Vía, que coordina y dirige el licenciado Rodolfo Colindres Erazo, que está gozando de unas merecidas vacaciones. Javier Rivera les saluda en su ausencia, cuando es la 1 de la tarde con 1 minuto, jueves 21 de diciembre de 2017. Penúltimo jueves del año 2017. Penúltimo jueves. Estamos a 3 días de celebrar el nacimiento del Redentor, el nacimiento del Niño Dios, del Niño Jesús, y ojalá que pueda nacer en cada uno de los corazones de los hondureños, que nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra Honduras pueda ser ese pesebre donde el Niño Dios nació. Hoy de inicio íbamos a hablar de la Navidad, solamente de la Navidad, de un mensaje de paz. Pero la Iglesia Católica ha emitido un comunicado, la Conferencia Episcopal de Honduras, y vamos a hablar un poco de eso también y para ello hemos invitado al Padre Carlos Rubio, que él es párroco de la Iglesia San Martín de Porres y representante de la Iglesia Católica ante la sociedad civil. Vamos a darle un espacio a ese comunicado que viene siendo el recordatorio de otros dos comunicados anteriores que había emitido sobre la situación política que hemos estado viviendo los hondureños desde ya. Y no es cierto que desde hace meses, días, desde hace años ya hemos estado viviendo esta crisis política y se ha agudizado del 2009 para acá. Le damos la bienvenida al Padre Carlos Rubio. Gusto de saludarlo. Buenas tardes, Padre. Bienvenido a su espacio Doble Vía. Gracias, licenciado Javier, por la invitación. Gracias al pueblo hondureño. Gracias a todos los que escuchan Radio América. Yo sé que son programas de orientación, son programas que nos ayudan a la opinión pública y también algunos temas, pues darles mayor reflexión. Y creo que dentro de todo este contexto de crisis política del país no podemos olvidar que la Navidad pues es un acontecimiento que no solamente nosotros celebramos, sino el universo, el cosmos, ¿verdad? Toda la cristiandad, todo el mundo, y haya lo que haya, siempre es Navidad, ¿verdad? Y eso tenemos que concentrarnos nosotros. Puede ser que para algunos la Navidad no sea tan buena, porque se basa en el consumo, en estas cuestiones de negocio, pero para nosotros los cristianos la Navidad es Jesucristo, y en torno a Él pues se debe centrar nuestra vida, y este acontecimiento no puede pasar desapercibido, porque todo nos habla de la Navidad. Y sordos seríamos y ciegos al no ver que son tantos los hombres y mujeres en el mundo entero que esperan y celebran con gozo, con alegría este acontecimiento que cambió la historia del mundo, el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, y que para nosotros no solamente recordar, sino rememorar aquel momento y vivirlo en el hoy de nuestra vida. Saber de que el Señor también, al igual que nació en Belén, Él quiere nacer en el corazón de tantos hondureños y hondureñas. Él quiere habitar, Él quiere formar parte de nuestro día a día, porque Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es el que nos da la vida y nos da la plenitud de vida. Él lo ha dicho, y el Evangelio de Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La Navidad es celebrar la vida de Dios que se dona, que se entrega, encarnándose en el seno de María la Virgen, y que se revela como el Mesías esperado, como el Hijo de Dios, como el Redentor, y que nosotros pues tenemos que abrir el corazón, como lo hemos estado escuchando en las lecturas de estos domingos, en la voz de Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, preparen el camino por donde Dios quiere pasar, es por la existencia de cada uno de nosotros, y debemos prepararnos para celebrar este acontecimiento. Ya vamos a seguir profundizando con esto de la Navidad y lo que debemos hacer los hondureños para entrar en ese camino de paz.
en este comunicado de la conferencia episcopal, todos nos hemos ido al penúltimo párrafo. Sí. Y dentro de ese penúltimo párrafo nos fuimos con la última parte, que habla de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no hemos caído en el contexto de todo el comunicado y de los anteriores. ¿Qué es lo que viene ocurriendo, padre, con esto para profundizar en esta reflexión que hace la conferencia episcopal y que al final llega a recomendar esa Asamblea Nacional Constituyente? Claro, la Iglesia ha dado seguimiento a todos los acontecimientos, ¿verdad?, de la sociedad y a nivel político, y ha orientado, porque ese es el papel de la Iglesia, orientar, llegar a la conciencia de los que toman las decisiones, ¿verdad?, a que lo hagan dentro del marco del respeto a la ley, desde la moral y las buenas costumbres. La Iglesia no toma las decisiones las toma el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial en materia, porque eso es lo que conforma el Estado. Entonces, la Iglesia orienta todos esos campos de la política, ¿verdad?, de la justicia, de la administración, con los criterios de la doctrina social, pero la Iglesia no es la que toma las decisiones, porque a veces queremos ver eso, que la Iglesia es culpable porque esto y lo otro, pero no, ¿verdad? La Iglesia ha orientado estos comunicados de lo que hace mención desde el 27 de febrero del 2017, y en todos los procesos electorales siempre antes la Iglesia se ha pronunciado a través de estos comunicados, que es la manera oficial de la conferencia episcopal, porque muchos también han querido ver que la única autoridad de la Iglesia es el cardenal. No, el cardenal es arzobispo de esta arquidiócesis y es parte de una conferencia episcopal, ¿verdad?, de toda la provincia eclesiástica de Honduras, y es en conferencia, ¿verdad?, que los obispos toman estas decisiones y estas orientaciones para que sea la voz oficial de la Iglesia de Honduras. Entonces, lo primero que nos dice la Iglesia, ver el contexto en que estamos, ¿verdad?, esta crisis, y la Iglesia dice, al reflexionar sobre las vías de salida, porque al final eso es importante, a veces solo vemos el problema y nos enfrascamos en el problema y no las soluciones, ¿verdad?, las salidas ante esto, porque hay gente que se enfrasca y se encapsula ahí, ¿verdad?, en una burbuja se quiere resolver todo y no se ve el contexto de todo, entonces se enfrascan en el problema y no en las soluciones. La Iglesia en este comunicado pues nos dice de las vías de salida de la presente crisis. Creemos que la declaración del Tribunal Supremo Electoral y su publicación en la Gaceta Oficial del Estado no pone fin al conflicto, ya que éste manifiesta profundas y antiguas tensiones, acrecentadas por la decisión de permitir una reelección presidencial sin la claridad exigible ni una aceptación mayoritaria, como indicamos en nuestro mensaje el 27 de febrero de 2017. Ya eso lo había dicho la Iglesia. Que fue en el primer comunicado que emitieron y que se dijo en su momento que la Iglesia había sido débil en su comentario, que había esquivado la responsabilidad de decirlo, que se estaba iniciando un proceso con la reelección mala vida. Eso fue uno de los primeros mensajes que emitió la Iglesia. Sí, claro, antes de las elecciones internas la Iglesia dio esta orientación, ¿verdad? Y como le digo, no es la Iglesia la que decide, y no fue la Iglesia la que se decidió la reelección, ¿verdad? Es a través de los mecanismos que nosotros sabemos, y quién fue, ¿verdad?, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, a través de la Sala de lo Constitucional. Ellos fue los que, pero la Iglesia dijo estas palabras, ¿verdad?, concretamente, la decisión de permitir una reelección presidencial sin la claridad exigible ni una aceptación mayoritaria. Como indicamos en nuestro mensaje, no se utilizó la vía de consulta y todo eso, pero se permitió y todo el mundo lo aceptó. Pero ahí están los resultados. Todo el mundo, porque todos se sometieron a las elecciones, ¿verdad?, sabiendo quiénes iban a la contienda. Entonces ahora que lo quieran responsabilizar a un sector no es correcto, ¿verdad?, porque aquí hay responsabilidad de todos, y sobre todo de los que toman las decisiones a nivel jurídico y a nivel social, a nivel político. El problema ya está resuelto, y seguir hablando que la reelección fue el inicio
que la crisis de los políticos que no supieron darse a escuchar, ni se dieron a entender, es seguir en lo mismo y en lo mismo. Miremos hacia adelante, busquémosle la solución. Exactamente. ¿Puede ser esa la salida, o ustedes también están en el sentido de que las elecciones se tienen que repetir, o ir directamente a la Asamblea Nacional Constituyente? La Conferencia Episcopal propone estos elementos. Esta crisis debe convertirse en una oportunidad para que Honduras se afiance como Estado de Derecho. Mire, oportunidad, ¿verdad?, para Honduras. Las crisis siempre son oportunidad para mejorar, y debe tomarse así. Como dice, para que Honduras se afiance como Estado de Derecho. Fortalezca con la ley sus instituciones. La Iglesia siempre ha abogado por el fortalecimiento de las instituciones, no el debilitamiento de las instituciones. Cuando las instituciones se debilitan, entonces quien pierde es Honduras, ¿verdad? Porque más bien debilitar hay que fortalecer esas instituciones, la independencia de las instituciones, ¿verdad? El marco jurídico que debe arropar esa institución y enmarcarse dentro de ella. También dice, avance en la lucha contra la impunidad, que son problemas que de verdad aquejan a la sociedad, y son los problemas que no enfrentamos porque normalmente en Honduras se enfrasca mucho en la parte política y no en los reales problemas que nos aquejan. Yo siempre he dicho, los enemigos no es porque uno sea de un partido, otro de otro, sino los verdaderos problemas son estos: la impunidad, la corrupción, que la Iglesia, pues junto con el Papa Francisco, ¿verdad?, nos ha impulsado a un combate frontal contra la corrupción. Y por eso también estamos siendo parte del Consejo Nacional Anticorrupción. El cardenal fue el iniciador, con un grupo de personas notables de la sociedad en aquel tiempo del presidente Maduro, ¿verdad? Uh-huh. Que se constituyó el Consejo Nacional Anticorrupción como instancia de sociedad civil para ayudar en este combate. El crimen organizado, y logre detener el empobrecimiento creciente de una mayoría de la población. Es otro problema que tenemos, el crimen organizado, que ya sabemos que tiene tantas células en nuestro país que le causan daño a la juventud, a la misma población, con esta violencia, ¿verdad? Y tantas cosas que ya hemos visto, que son temas que de verdad el Estado tiene que prestarle mayor atención y dedicación, y detener el empobrecimiento creciente de una gran mayoría de la población, luchar por los pobres para cambiar esa realidad. Esos son temas que no debemos de dejarnos de enfocar siempre, ¿verdad? Porque si solo los vamos en la parte política y no vemos todo el contexto y todo el clamor del pueblo en estos temas, que al final eso es lo que desemboca en esta crisis, porque la gente quiere solución a problemas reales, como los menciona el comunicado. Los problemas ahí están planteados. La solución la ha estado dando mucha gente, muchos sectores están invitando a un diálogo. ¿De dónde sacamos actores de ese diálogo que no puedan ser cuestionados, que no puedan ser señalados? Hemos estado viendo ayer, hoy, convocando a las personas que han venido en los mismos diálogos sin ningún fruto, sin encontrar esa salida para no llegar a la crisis en la que estamos ahora. ¿De dónde sacamos esos actores? Creo que es importante primero saber de que los problemas de Honduras son problemas que tenemos que resolver nosotros los hondureños, y tenemos que aprender a confiar. Yo sé que dentro de toda la sociedad hay gente notable, gente comprometida con el país, con los intereses de Honduras, con criterios, ¿verdad?, de bien común, y tenemos que ir sacando esos actores de toda esta realidad. Y no hay duda que la cooperación internacional nos puede ayudar, asesorar, acompañar, pero las decisiones tenemos que tomarlas nosotros, los hondureños, y hay que comenzar a creer primero en la eficacia del diálogo, cuando se hace con la verdad, cuando el interés es Honduras y toda su población, cuando el interés también es combatir verdaderamente estos problemas. Yo creo que es más fácil ponerse de acuerdo.
Pero si solo nos enfrascamos en el tema político, es ahí donde ponemos a unos a un lado, el otro al otro, y le damos cada uno una bandera, sin tenerla, ¿verdad? Porque hay gente que es que le da a uno esa bandera, este está con fulano, este está con el otro, y no, a veces no, por dar una opinión. Creo que tenemos que tener madurez, y yo lo he dicho en otros foros, ¿verdad? Y en algunas intervenciones, que eso es lo que tiene que avanzar Honduras, en la madurez política, de sus líderes, y de los ciudadanos. Tenemos que aprender a madurar, tener más criterios, y para eso se requiere formación política, formación social y todo esto, ¿verdad? Entonces, actores hay, y dentro de la sociedad tenemos que haber, primero, como le digo, gente que se ponga la camiseta de Honduras, o la camisa de Honduras, que se arrope bajo la bandera de las 5 estrellas y piense con un amor por esta nación, por esta patria, y pensando en ayudar a resolver esos grandes problemas, que tiene que haber fuerza de voluntad, tiene que haber decisión, tiene que haber sacrificio, tiene que haber esfuerzo de todas las partes, y de poner intereses por el interés de la nación Honduras. Para concluir con este tema ya y entrar al de la Navidad, al que habíamos iniciado, padre, tiene que ser ya esto. Esto no puede seguir esperando. Así es, y la conferencia a través del comunicado nos dice, para esto será necesario un gran pacto social, por medio de un diálogo franco. Al final, eso es lo que hay que llegar a. Ya hemos mencionado en otras intervenciones ese pacto social, pero no el que se queda en el escritorio, no el que se queda en reuniones de hotel y en reuniones, ¿verdad?, ahí muy solemnes. Y esto ya lo habíamos vivido al final de las elecciones del 2013, un pacto por Honduras, si usted recuerda que así se llamaba, un pacto por Honduras, y en nada quedó. Exacto, solo se inició, pero no se concluyó en nada, prácticamente, porque se vuelve a repetir la crisis, se vuelve a repetir la situación y estos problemas que nos aquejan. Entonces, un pacto social que parte de un diálogo franco, ¿verdad?, hablando con la verdad, eficaz, productivo, pero no productor de cizaña, sino de cosas buenas. Creativo y sin condiciones, para que un diálogo tiene que ser así, es franco, eficaz, creativo y sin condiciones, porque cuando se llevan condiciones, entonces ya no hay, eso bloquea cualquier diálogo. Cuando cada uno lleva a sus partes y dice, no, si un diálogo, de ese diálogo tiene que salir esos puntos convergentes, ¿verdad?, esos puntos concretos. Como dice, que implique a todos los sectores de la sociedad, es implicar a todos, no solo los actores políticos, porque a veces también se dialoga entre ellos y después entonces la sociedad... Y solo es repartición. La sociedad no se siente representada en X persona, en X candidato, porque no representan los intereses de la nación. Entonces tiene que ser un diálogo que incluya a todos los actores de la sociedad. Y eso significa llegar hacia todos con sus observaciones, con su clamor. Claro que tiene que buscarse personas que sean la voz de ese sector, pero para ponerse de acuerdo. Este pacto social debe considerar todos los caminos de salida posibles y ha de asumir el compromiso de devolverle a la Constitución su condición de Carta Magna. Que eso es el fin. Eso es importante. Y hablábamos, padre, que si se le da esa condición de Carta Magna a la Constitución, no hay necesidad de llegar a una constituyente, porque lo tiene todo. Alguno que otro reforma que haya que hacerle, pero no llegar hasta ese final de la constituyente. Sí, lo dice la conferencia, sea para reformarla de acuerdo a las necesidades de la nación. O sea, sin necesidad de llegar a una constituyente se pueden reformar algunos elementos, puntos o artículos de la Constitución, siempre para que dirijan el destino de la patria. Y como dice, sea para iniciar el camino para una asamblea nacional constituyente. Es un tema que se planteó desde hace mucho tiempo. Y, o sea, la Iglesia no es que está promoviendo, pero la Iglesia está viendo los posibles puntos de solución. Y hay que verlos todos. Pero por eso se necesita ese gran pacto social, ¿verdad?, que parta de ese diálogo. Y ahí esos puntos, cuáles son lo viable para el país para llegar a soluciones concretas, donde todos, ¿verdad?, seamos parte de la solución y no del problema. Ni lo promueve, ni obliga al gobierno, al Estado, a los hondureños, a que sea esa la ruta, que sea esa el camino. Si hay otras ideas, pues bienvenidas. Hay que irlas unificando y hacer una sola. El diálogo arrojaría, ese diálogo, como dice aquí,
franco, sincero, eficaz, entonces creativo, sin condiciones, arrojaría esas soluciones, ¿verdad? Y de ahí se toman las decisiones para basar en los puntos, ¿verdad?, que nos lleven a eso, a fortalecer las instituciones, a marcarnos dentro de la ley, porque para unos es bueno, para otros no, ¿verdad? Unos apelan a la Constitución cuando favorece y cuando les desfavorece conviene. no. Yo creo que esa diatriba en la que hemos estado es la que no nos ha dejado avanzar. Entonces hay que poner los intereses de Honduras primero y de la población, y hay que escuchar al pueblo, ¿verdad? Hay que escuchar a la gente, a los jóvenes, a los niños, incluso porque tiene algo que decirnos, al campesino, a la ama de casa, a todos, ¿verdad? Y ser esos puentes de comunicación. Y nosotros, la Iglesia siempre ha estado dispuesta a apoyar los diálogos cuando son de una manera, ¿verdad?, sincera, cuando se busca el interés del bien común y cuando se ponen los intereses de Honduras por encima de cualquier otro interés. Y estamos seguros que lo va a seguir haciendo cuando mire que esos diálogos así lo son. Es la 1:21 p.m. Estamos con el padre Carlos Rubio, representante de la Iglesia Católica ante la sociedad civil, párroco de la Iglesia San Martín de Porres. Estos problemas que hemos estado viviendo, padre, ya entrando en la parte de la Navidad, prácticamente nos ha robado, nos ha quitado el espíritu navideño. Si usted se fija en las calles, la gente no anda como muy alegre, anda temerosa, preocupada por lo que hemos estado viviendo. ¿Es posible que podamos recuperar en estos 3 días ese espíritu navideño, padre? Sí, yo creo que lo haríamos mal si nos dejamos robar por este ambiente, este espíritu navideño que debe reinar en el corazón, primero, ¿verdad?, por esa relación que mantenemos con Dios. Creo que es importante, cuando nuestra relación con Dios está bien, va a estar bien la relación con nuestros hermanos. Y si la relación con nuestros hermanos no está bien, va a estar mal con Dios. Entonces aquí nos toca, como dice, convertirnos, nos toca volver el corazón, la mirada y la mente a Dios y también al hermano, para que esta Navidad nos encuentre, o sea, la oportunidad para perdonarnos, para reconciliarnos, para abrazarnos, para pensar en el bien de la familia y dejar a un lado estas contiendas que ya pasó, ¿verdad? La política, ya pasaron las elecciones, bien o mal, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Y que la crisis no ha terminado, pero pensando en esas soluciones. Pero sí, no tenemos que dejarnos robar de ninguna manera la Navidad. Yo lo he dicho en todas mis intervenciones, que esto no nos robe la Navidad, porque eso sería que nuestra fe está basada en la superficialidad y no en la roca que es Jesucristo. Tenemos que aprender a edificar sobre roca y no sobre arena. Entonces, los que edifican sobre arena son, ¿verdad?, que cualquier cosa los mueve, ¿verdad? Incluso les hace perder su fe, su amor a la iglesia, y creo que eso no. Estos temas, estas crisis se resuelven, los actores cambian, verán, los problemas no son eternos si nosotros buscamos las soluciones, y Dios es eterno, Él permanece, su amor es fiel. Entonces tenemos que enfocarnos en estos días. Si no hemos tenido la tranquilidad, pues ya estos últimos días y los días de Navidad, que son propiamente, ¿verdad?, de las vísperas del 24 hasta la Epifanía del Señor e incluso el bautismo del Señor. Entonces tendremos unos días para reflexionar y para centrarnos, ¿verdad?, en el tema de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con nuestros hermanos, y estos temas que nos han quitado esa paz, esa tranquilidad, pues dejarlos, ¿verdad?, pendientes para ver las soluciones, y en esa reflexión, en esa interiorización, pues también ver posibles soluciones, así como la Iglesia nos ha planteado. ¿Cómo iniciamos, padre, a buscar esa reconciliación? Hay familias que se han dividido y creímos que ya empezaban a unirse con lo del 2009, que empezaban otra vez a hacer a un lado las diferencias políticas, pero aquí se han reavivado. ¿Cómo iniciamos pidiéndole perdón, pidiéndole disculpas al hermano, al tío, al abuelo, al padre, ahí mismo dentro del seno familiar, para luego salir al vecino? Es importante ver el valor que le damos a la familia y el valor que tienen las otras personas y el amor que profesamos hacia las otras personas. Si partimos de ese amor,
si partimos de lo fundamental que es nuestra familia, lo fundamental de nuestros amigos, entonces vamos a ver que estas otras cosas son secundarias. Pero si ponemos como centro la situación política y la tendencia, ¿verdad? Entonces nunca vamos a llegar porque eso es infinito, ¿verdad? Hoy piensan de uno, mañana piensan de otro. Como les digo, hoy hay unos actores, después van otros, las elecciones pasan y después llega otro proceso y va, ¿verdad? Pero la familia permanece, Dios permanece. Uno siempre debe estar seguro que a quien va a tener siempre es a la familia. El amigo por cuestiones políticas es por eso, por cuestiones políticas, pero cuando ya no es de acuerdo a mis intereses, ya no es mi amigo, ¿verdad? Pero mientras me interesa, sí. Y yo creo que el que pone la relación dentro de esa parte política, creo que es un error, porque primero está mi vida, primero está mi relación con Dios, mi amor por los hermanos, mi amor por el prójimo, mi amor por la familia, y eso va a contar. Todos llevamos en la sangre, ¿verdad? Y los genes familiares. Entonces, eso tenemos que priorizar. Y eso, el valor que tiene nuestra familia, el valor que tiene nuestra relación de estar bien con los de mi familia, y lo demás, pues, como dice, secundario. He visto, padre, alguna gente que han dado regalando comida, ropa en estos días. Podemos hacer eso para tratar de desintoxicarnos de todo esto que venimos haciendo en la parte física, en la parte mental. Podemos hacer eso, invitar a alguien, buscar a alguien que tenga menos posibilidades que uno y tratar de hermanarlos, dándoles algún gesto. Creo que sí, es importante saber de que la Navidad nos llama a la solidaridad, a la caridad, porque eso es lo que el Señor hace con nosotros, porque Él nos ama, se encarnó, y por esa encarnación viene consigo la redención. Dios eligió salvarnos encarnándose, y esa es la mayor solidaridad de Dios, el mayor amor de Dios para con nosotros. Entonces, estamos llamados a imitar a este Dios, que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, para que no solo pensemos en nosotros, sino en los demás. Y es tiempo de eso, de solidaridad, de pensar en el pobre, en el necesitado. Así que el Señor nació pobre, que necesitó del aliento, ¿verdad? Incluso como lo pinta la tradición del buey y la mula, de los humildes pañales que le dio José y María como padres, y que fue arrullado en ese regazo materno y en ese amor paternal. Entonces también desarrollar nosotros eso, ¿verdad? De mostrar ese amor a esas personas necesitadas, a esas personas que nosotros podemos ser solidarios, y nos vamos a sentir bien con nosotros mismos y bien con las demás personas. Incluso la política, el Papa lo ha dicho, que es el acto más grande de la caridad. No debe ser lo contrario, pero aquí lo que se busca muchas veces es poder, ¿verdad? Y intereses, y no un acto sublime de la caridad, porque lo que se busca es el bien común. Entonces, estas cuestiones más bien tenemos que enfocarlas, que la política siempre nos lleva hacia el bien común, y el bien común es hacer el bien al otro. No solamente pensando en mí, sino pensar en los demás, en las mayorías. Entonces, tiempo de solidaridad, tiempo de compartir, es un tiempo también, ¿verdad?, donde se necesita el calor de los hermanos, el perdón de los hermanos, el abrazo del hermano, de aquel que hemos estado distanciados por cuestiones de trabajo, por cuestiones de ya lo que hemos mencionado, pero que esta Navidad sea oportuno para encontrarnos, para sentarnos a la misma mesa y profesarle el amor y el respeto a la otra persona y decirle que estas cosas no nos dividan. Esto es lo que nos une los lazos familiares, nos une el amor por Honduras, nos une el amor cristiano, nos une el bien común. Fíjese que yo he hablado con varias personas que me dicen que no tienen ánimo ni siquiera de poner el árbol de Navidad, mucho menos el nacimiento, porque nos enfocamos muchas veces solo en el árbol y no en el nacimiento, que es lo principal, que es lo significativo de la Navidad, es el nacimiento, claro. Pero ni siquiera eso han estado poniendo el árbol. ¿Les puede ayudar, padre, decidirse a poner las lucecitas, poner un arbolito y poner el nacimiento? Sí, muy positivo. Mire, nosotros siempre tenemos que buscar cosas que nos animen, no que nos desanimen. Siempre tenemos que tener una mente positiva, no negativa, porque ese negativismo nos lleva a la depresión y nos lleva al aislamiento, y son cosas muy, muy, muy negativas
que no son saludables. Tenemos que poner, como dice el dicho, al mal tiempo buena cara. Entonces, si hemos visto que este ambiente nos ha quitado, pues hay que poner el rostro positivo de la Navidad, que esos son detalles, la alegría de las luces, que nos recuerda que Cristo es nuestra luz y que venga a iluminar las tinieblas, a hacer un tiempo más fuerte de oración, no hay duda que sí, para que esta realidad cambie y Dios toque los corazones de los que dirigen y toman decisiones en el país. Y ese ambiente, verá, hay que dejarlo entrar a la casa y hay que sacar esas cosas, esas energías negativas, ese negativismo, ese pesimismo, y verá, y no echarle la culpa a los demás, porque también nosotros tenemos responsabilidad. Si nos dejamos robar la Navidad, si nos dejamos robar la paz, es también por decisión nuestra, pero nadie tiene que dejarse robar la paz, este ambiente, aunque ahí en el interior de la casa, ¿verdad? Porque eso ha sido, yo digo que debe ser una cosa positiva. De no andar mucho tiempo en la calle y tantas cosas, nos ha permitido estar... Buscarle la parte positiva, que se van a unir más. Exactamente, y estar más tiempo. Yo les decía en mi parroquia, pues bueno, si nos vamos a estar encerrados más tiempo en la casa, pues tomemos la palabra de Dios, tomemos los 10 mandamientos, hablemos con los hijos sobre estos mandamientos, hablemos de cosas positivas en la familia. Y pagar un poco el televisor, porque tampoco, yo sé que estamos tan informados, pero hay gente que por las redes vive pendiente de todo eso, entonces eso le quita mucho, y como no tenemos la madurez, no tenemos, verá, como dice, la verdad en nuestras manos, y creemos esto, y a veces son falsas noticias, falsas alarmas, un montón de cosas que son tóxicas. Mire qué interesante ese mensaje. Aprovechar esta crisis, que no se ha podido andar mucho tiempo en la calle, que todos dicen, mire, las calles solas, el comercio prácticamente cerrado, que tampoco han puesto sus lucecitas, la gente no ha andado como loca comprando, pues que sirva eso como algo positivo de unir a la familia, platicar y hacer a un lado los teléfonos, las redes sociales, buscar desintoxicarse este tiempo para buscar la paz y la tranquilidad. Eso sería un propósito positivo, sin obviar las otras, ¿verdad?, que como le digo, que tenemos que seguir orando, que tenemos que colaborar, ya el hecho de no faltar a la verdad, ¿verdad?, de ser caritativo, el trato con el otro, y sacar eso, porque hay mucho odio, hay mucho resentimiento, y a veces yo digo que inútilmente, porque no soy parte yo del problema, porque yo no lo he provocado, pero sí, ojalá de la solución, ¿verdad?, si aquel vecino estaba distanciado con otro, ser mediadores para reconciliarse, buscar esos puntos positivos, y eso es lo que nos va a dar vida y nos va a dar el cambio de ambiente. Pero si nos encerramos, como le digo, a cada quien individualmente, a seguir ahí con las redes, con las noticias día y noche, y toda esa tensión, ¿verdad? No, ahora como circulan tantas cosas por las redes, hay unas, como le digo, verdaderas y otras no. Tenemos que esperar la parte oficial. Yo les decía, hagamos eso. Estaba ahorita lo del Adviento, ¿verdad? La corona del Adviento, qué bonito reunirse en la familia, reflexionar. Si no pueden salir afuera a las posadas, ¿por qué no se puede hacer en familia? Yo conozco familias que hacen entre ellas la familia, las posadas, y eso los une a la familia. El rezo del rosario, la meditación de la palabra, los que no son católicos, pues ahí verá la palabra, hay reuniones familiares donde celebremos lo que creemos, y no dejarnos envolver por este manto, ¿verdad?, de angustia, de desesperación, de conflicto. Sí, fíjese que hay mucha gente que la Navidad lo pone triste, lo pone melancólico, no sé por qué, si es el nacimiento del Niño Dios, una celebración de un año más, claro, del nacimiento del Niño Dios, pero hay gente que se pone triste, que se pone melancólica. ¿A qué se debe esto, padre? Y que dice que le gusta más o que vive más la Semana Santa y compara. Sí, mire, a veces llegamos porque recordamos muchas cosas, tal vez acontecimientos, situaciones, cuando hay un ser querido ya no está, viene a la memoria todo eso, entonces vienen sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque yo sé, y hay que decirlo, ¿verdad?, muchas familias han perdido seres queridos por la violencia de de otro lado, en tanto, ¿verdad?, y esa familia pues tiene ese luto, incluso no superado todavía, que es un proceso. Entonces muchas personas, ¿verdad?, tal vez por acontecimientos pasados, de no tener a un ser querido, de alguna situación que les pasó, entonces viene a la memoria y a los sentimientos eso. Entonces, porque son cosas que todavía no se han sanado del todo, y hay que pedirle al Señor esa sanación, esa liberación y esa transformación de eso, de aceptar ese problema, esa realidad que ya no la puedo cambiar yo,
¿verdad? El hecho de que un ser querido haya fallecido, ¿verdad? No puedo cambiar esa realidad, sino tengo que asumirla desde la fe, desde una actitud cristiana, y no dejarme envolver por eso, ¿verdad? Otros porque lo basan en el consumo, y como no se tiene, ¿verdad? El cerdito, no se tienen los nacatamales, las torrejas, ¿verdad? Por la crisis económica también, entonces muchos basan la Navidad en eso, en todos los adornos, y yo digo, la Navidad es Jesucristo. En la pobreza podemos, ¿por qué la celebró? La primera Navidad fue en la pobreza, totalmente en la pobreza, de un pesebre y esa realidad de donde Él nació. Entonces nos debe llevar a enfocar, entonces no necesitamos tantas cosas para celebrar la Navidad, necesitamos apertura a Dios, necesitamos fe, necesitamos esperanza, necesitamos confianza en Él, necesitamos tener los ojos y la mirada puesta en el Señor, y ahí todo será posible. Cuando se basa en estas cosas, ¿verdad? De recuerdos pasados, de cuestiones materiales, puede ser de verdad que entre la melancolía y la tristeza de no tener una Navidad como nosotros quisiéramos. Y no es porque no tiene, o porque tiene menos sentido el nacimiento de Jesús, como cuando fue crucificado y resucitado el 3 días. Son situaciones distintas, pero igual tienen su significado fuerte dentro de la iglesia. Sí, no hay duda que el pueblo latinoamericano se ha identificado mucho con el sufrimiento y con la cruz, porque es un pueblo sufrido, ¿verdad? América Latina ha sufrido por dictaduras, ha sufrido por los malos gobernantes, sigue sufriendo por la corrupción, violencia, no hay duda, violencia, sí, ¿verdad? Y la situación en la que nos vemos nosotros, Centroamérica, ¿verdad? Entonces la iglesia y todos hemos sufrido muchas consecuencias, ¿verdad? De conflictos anteriores. Entonces es un pueblo que se identifica mucho con la cruz y mucho con la pasión de Cristo. Pero yo les digo a mis alumnos en el seminario, pues si Cristo no se hubiese encarnado, no hubiera sido crucificado ni no hubiese resucitado. Todo parte de la encarnación. Pero el problema también es que lo dejamos ahí nomás en la crucifixión. Claro. Pero no nos vamos más allá, no seguimos el resucitado. El que venció eso, el claro. que venció la muerte. Sí, no hay duda que nos identificamos con el dolor, pero el dolor en sí mismo no tiene trascendencia. Solo el dolor cuando se asume desde la cruz de Cristo, desde la unión con Cristo, es que nos hace trascender, porque ese dolor se vuelve redentor, se vuelve liberador. Y eso, verá, la sangre de tantos mártires y de tantas personas que han dado la vida por causas justas nos alientan y nos animan, como el beato Monseñor Romero, ¿verdad? Un gran profeta del Salvador y de Centroamérica en aquella época difícil de los 80. Entonces, ¿cuántas personas se han sacrificado por el amor al pueblo, ¿verdad? Por dar testimonio de esa vida cristiana? Entonces todo eso nos debe alentar, pero el dolor en sí mismo no tiene sentido, porque eso sería masoquismo, y nosotros no, somos el dolor que nos redime, el dolor que nos llama a aliviarlo, a ser buenos samaritanos, a contribuir, a ayudar a que el hermano sane su dolor, sus heridas, con el perdón, con la reconciliación. Entonces es oportunidad. Pero está bien, no está mal que el pueblo se identifique, pero como dice, no tenemos que quedarnos en la cruz, porque Cristo fue crucificado, pero no quedó ahí para siempre, Él resucitó y venció el último enemigo en vencer por las consecuencias del pecado, la muerte, y Él la venció con la resurrección y nos hace partícipes a nosotros también de esta vida. Por eso necesita cambio de vida, necesita conversión y dejarnos revestir de ese hombre nuevo que nos da Jesucristo gracias a su poder. En esta 25 de diciembre, el nacimiento del Niño Dios, debemos de buscar nosotros nacer con Él, dejar atrás esa vida que hemos llevado de odio, de rencor, de envidia, muchas veces, de prepotencia, y dejar todos esos vicios que nos vienen alejando de Él y empezar de nuevo. Es tiempo para todos, para cualquier hondureño, empezar de nuevo. No es tiempo perdido, Padre, e iniciar una nueva vida. Así es, y fíjese que me gustaría compartir un mensaje corto que envió Monseñor Ángel Garachanas. Espero que sí, verá que él sea, sí, es el autor, pero bien interesante. Dice: le escribo desde Honduras, también aquí es Navidad. Nada, ni la crisis política, ni la violencia, ni la inequidad social, ni las divisiones y odios pueden eliminar
el acontecimiento único e irreversible del nacimiento de Jesús, el Salvador, el Cristo, el Señor. Nadie nos puede robar el amor de Dios manifestado en el nacimiento de Jesús. La palabra eterna que estaba junto al Padre se hizo carne y puso su casa entre las nuestras. Yo quiero celebrar este nacimiento con agradecimiento, sentido, con alegría desbordante, con amor contemplativo. Quiero acoger con fe al niño y pedirle que me transforme en él, que me pacifique ya que él es nuestra paz, que me ilumine, pues él es la luz, que me libere de toda esclavitud, pues es mi Salvador, que me haga pobre, pues fue acostado en un pesebre. Así podré soñar y desear, pedir y construir una familia hondureña pacífica, justa, solidaria, amorosa, creyente y esperanzada. No hay duda que lo que es Jesús nos lo invita a que nosotros lo hagamos. Y si Él fue capaz de transformar la historia del mundo y a tantos hombres y mujeres de aquel tiempo y en nuestro tiempo, pues nosotros también podemos. Entonces, más bien, como dice, si Él es la luz, pues que ilumine nuestra vida. Si Él es el Señor, pues que haga su señorío en nuestra vida. Si nosotros lo proclamamos como el Dios de amor, pues este Dios de amor nos lleva a amar a los hermanos. Y son esas actitudes que debemos tener. Porque, como le digo, no hay que perder que el acontecimiento es Jesucristo. Y lo que es Él estamos llamados a ser nosotros. Es como cuando hemos visto muchas ocasiones que se le celebra el cumpleaños 1, 2, 3 años a un niño de familia, de la casa. Y todos celebran y se olvidan del niño. El que menos celebra es el bebecito, sí. Y ni cuenta se da que le están celebrando, y lo más felices son los papás emborrachándose, comiendo, con música y todo, menos con el niño, pasarla con el niño. Pues lo mismo ocurre eso, que el consumismo no nos robe tampoco la Navidad. Es correcto, porque eso es importante, lo que usted mencionaba, que yo siempre digo, todo el mundo se da regalo, pero ¿qué regalo le ofrecemos si el que celebra el nacimiento es el nacimiento de Jesucristo? ¿Y qué es el regalo que pide? Mi conversión, mi corazón, mis obras de caridad, mis actitudes positivas, mi obra de bien para los demás. Eso es lo que el Señor, esos son los regalos, incluso nuestros pecados, porque se cuenta, verá, que en una revelación que tuvo San Jerónimo, verá, el santo que tradujo la Biblia del hebreo y el griego al latín, a la traducción vulgata, que se encontró con Jesús en el desierto, y Jesús le pregunta, bueno, Jerónimo, ¿qué me vas a regalar en esta Navidad? Y San Jerónimo comenzó a decir tantas cosas bonitas, ya te regalaría eso. No, Jerónimo, yo solo te pido un regalo, regálame tus pecados, que yo quiero darte mi perdón. Dios nos quiere regalar, pero si nosotros también le ofrecemos algo. Dios quiere cambiar esta realidad, pero si también nosotros le ofrecemos algo, hasta nuestro pecado, ni Él ni en ningún momento pensó que el pecado podía ser un regalo para Dios, para transformar esa realidad de pecado en gracia. Entonces, después entendió. Y a veces nosotros pues regalémosle eso, el arrepentimiento, nuestros pecados, para que Él nos perdone y nos haga hombres nuevos. Que nos libere. Sí, porque no son cosas materiales las que el Señor necesita. Ya, gracias a Dios, José y María le dieron la ternura, el cuidado y todo. La humanidad le dio azotes, le dio cruz, pero Él nos devolvió en amor todo eso, porque nos amaba. Entonces, ya ahora es otras actitudes, verá, otros regalos, y el mayor regalo es el corazón. Yo siempre he dicho, el pesebre del Señor ya no es el de Belén, sino tu corazón, mi corazón. Y es ahí donde el Señor debe nacer, donde Él debe estar, donde Él debe ser el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y dejarlo que crezca. Exacto. Hasta el final, hasta cuando sale triunfante, cuando sale triunfador y vence a la muerte. Y San Pablo dice que llegar a que nosotros tengamos los mismos sentimientos, ese es que Cristo crezca, a llegar a que seamos otro Cristo, que los mismos sentimientos que estuvo Cristo los tengamos nosotros, de compasión por el pobre, de justicia, de solidaridad, de verdad, todo lo que Cristo. Entonces, eso, llegar a la medida de Cristo, es al encarnar todos esos sentimientos y esas acciones que Él tuvo, también nosotros imitarlas, porque al final buscamos configurarnos con Cristo, ser, ¿verdad?, imitadores de Cristo, pero comenzamos a imitar gente,
¿verdad? Yo lamento mucho de que muchos jóvenes imitan modas de fulano, de mengano, de este artista, de este autor, y nos vamos por personas muy humanas que al final nos fallan y nos decepcionan, o imitar a un líder de esto. No, y no imitamos a Jesús. Y no imitamos a Jesús, que es el verdadero Dios, que es el verdadero modelo de hombre. A Él tenemos que imitar, y ojalá que todos imitáramos a Jesús, para poder tener esos sentimientos que tuvo Él y actuar más coherentemente como Él actúa, si somos un pueblo cristiano. Estamos con el padre Carlos Rubio, ya prácticamente en la recta final del espacio Doble Vía, representante de la Iglesia Católica ante la sociedad civil y párroco de la Iglesia San Martín de Porres. Hablando de esto, hemos estado hablando del comunicado que emitió la conferencia episcopal, de cómo hemos estado viviendo la Navidad. Padre, ¿ha cambiado la celebración o las tradiciones de la Navidad en nuestro país? ¿Se le ha buscado o se ha tenido hasta la parte tecnológica a la vida, al nacimiento del niño Dios, y se vivía mucho mejor antes? ¿Podemos llegar a recuperar todas aquellas tradiciones? Sí, hay que decir que lamentablemente vivimos en una ciudad muy ruidosa, mucho ruido de todo, ¿verdad? Y claro, mayor población, tráfico, medios, noticias y toda esta red, y ahora nos llega más, y tener silencio no es fácil, ¿no? Y llegar a meditar, entonces eso uno lo añora, ¿verdad? Porque antes se celebraba muchas cosas en familia, y ahora pues se ha olvidado, y con esta situación pues se acorta más el tiempo para compartir, por el trabajo, ¿verdad? Por la movilización, por la incertidumbre. Entonces sí, hay cosas muy valiosas que no debemos perder, como le digo, el celebrar la Navidad en familia, o entre familias, ¿verdad? Porque antes se unía una familia con otra, yo recuerdo, y ahora ya se da poco, el robar los niños de los nacimientos, pero era por una promesa y era para compartir entre familias. ¿Verdad? Yo robaba el niño en la Navidad, se hacía un acuerdo para hacer la entrega y toda una fiesta en torno a eso. Y algunos con un sentido y otros también por empinar el codo. Pero codo. Fíjese, padre, que yo recuerdo, no hace mucho tiempo, le estoy hablando 10, 15, 20 años atrás, entre vecinos. Había una familia que hacía una cosa de comida, iba con su platito a llevárselo al vecino, y el vecino le retornaba lo que había hecho él, y así se ha perdido hasta eso. Sí, ese individualismo, el Papa lo ha dicho, la indiferencia, ¿no? Con tantas otras personas, y a veces entre los mismos familiares. Nosotros como familia tratamos de reunirnos el 31, ¿verdad? Entre los hermanos, los sobrinos y todo, y nos duele cuando uno de los miembros de la familia no puede estar por otras situaciones, pero esas tradiciones que vienen a enriquecer no tenemos que perderlas. Incluso la misma comida es signo de fraternidad, de hermandad, de sentarnos a la mesa juntos, vernos a los rostros el uno, hablar ahí tranquilamente sin la premura de salir corriendo para el trabajo el día siguiente porque es día feriado. Esos espacios tenemos que aprovecharlos, y aquellas tradiciones que se han ido perdiendo yo creo que es bueno recuperarlas. Y como le digo, que no sea una Navidad tan ruidosa, sino más de interiorización y de compartir en familia. La iglesia nos da los espacios, incluso nosotros tratamos de celebrar las Eucaristías temprano, un poco, ¿verdad? Para que las familias tengan el espacio para compartir. Y yo he conocido familias que se ponen de acuerdo. Si son algo numerosas, unos esperan el día de que se reúnan en una casa del matrimonio el 24 y el siguiente el 31, a modo de estar en las dos familias y ser equilibrados. Sí, también se puede practicar eso. Así lo hacemos. Ya mis hermanos tienen sus esposas, ya que eso es la familia política, entonces normalmente el 24 comparte con la familia política o la familia de su esposa, ¿verdad? Y ya el día, entonces, ya lo convoca el del 31 y primero a estar con nuestra familia, y bonito, ¿verdad? Porque se comparte con ellos también, y entonces con las dos familias, yo creo que eso te tiene que hacer, y involucramos amigos, porque de verdad hay familias, ¿verdad? Que por la migración, ¿verdad? Están familiares en Estados Unidos, otros en otro lado, y no pueden, pero entonces los abrazamos como parte de la familia, primos, personas cercanas que también compartan con nosotros, y eso es bonito. Yo recuerdo mucho al padre
Francisco Javier Pereira, que lo ha de haber conocido, Sí, claro. que Dios lo tenga en su gloria. Yo recuerdo cuando estaba joven, cipote, que lo escuchaba y decía, no se queden invitando solamente a los amigos que hablan bonito de ustedes. Inviten a alguien que no es amigo, a alguien que tenga menos recursos, invítenlo, siéntenlo en la mesa de su hogar, que ahí se va a reflejar Jesús. Exacto, la actitud de Jesús invita, sí dice de que sirve amar a los que nos aman, también a aquellos que no nos han tratado. Pues un detalle de Navidad podemos mandarle un obsequio. Y romper esa Podemos, cadena sí, de como de signo, separación, sino como más bien signo unirse. de perdón, decir, mira, aquí le mando esta canasta, le mando esta tarjeta, este detalle. Aquella persona que tal vez ha estado lejos, hasta por estas razones que hemos Hasta estado una hablando. un mensajito, si le gusta estar, mándele una tarjetita También. ahí digital, si le gusta estar, un mensaje a través de WhatsApp o por donde sea de esas redes sociales, mándele un mensaje a aquella persona que ya tiempos no habla con él y que se han tenido algún tipo de distanciamiento. Es correcto, esos son gestos y actitudes que nos hacen vivir la Navidad, porque eso es lo que el Señor quisiera de nosotros. ¿Verdad qué padre le va a gustar que sus hijos estén peleados? Yo creo que para una madre y un padre es el dolor más grande. ¿Verdad? Que están peleados entre hermanos y que uno va y el otro no. ¿Verdad? Por cosas a veces incluso materiales significativas. Entonces, yo creo que ningún padre pasaría bien la Navidad. Dios no quiere que sus hijos estemos distanciados, confrontados, heridos, peleados. Dios quiere a sus hijos sentados a la misma mesa, compartiendo el mismo pan, la misma alegría, la misma fiesta. Dios eso quiere de nosotros los hondureños, que nos reconciliemos, que nos sentemos. Yo le digo, por lo menos en mi corazón no existe odio para nadie. Y duerme tranquilo. Y duermo tranquilo. Yo digo, salgo a la calle porque no le debo a nadie ni nadie, ¿verdad? No, por maldad no creo, le digo yo. Y yo comparto con todos los colores políticos y con toda la ideología. Yo tengo amigos de todos lados, ¿verdad? Y me he dedicado a la misión que el Señor me ha confiado, ser sacerdote, puente, ¿verdad? Fuente de ayuda, de solidaridad, de consejería, de reconciliación. Incluso me ha tocado mediar entre familias. Y igual lo hacen todos los demás sacerdotes, y eso es nuestro papel. Entonces, bonito esto, ¿verdad? De que busquemos, y como digo, entonces seamos mediadores también. Y qué bonito compartir con todos y dejar al lado las ideologías, los partidos, los colores, el partido de fútbol, porque hasta por eso ahora. Por eso ahora. Y dejar todo eso y sentarnos en la mesa de los hermanos, de los hijos de Dios. En forma de conclusión, Padre, a eso podemos llegar, que el próximo año 2018 podamos aceptarnos como hondureños, independientemente, como dice usted, de partido de fútbol, equipo de fútbol, independientemente de ideología, de partido político y de raza, de lo que sea, debemos aceptarlos tal y como somos. Sí. A materia de resumen para el próximo año 2018, que los hondureños podamos trabajar juntos para sacar adelante a nuestro país, teniendo como guía principal, en primer lugar, a Dios, a Honduras, para que todos podamos tener una Honduras en paz, en tranquilidad y buscar la prosperidad de ella. Así es, y como regalo que le ofrezcamos este pacto social, este diálogo como lo ha pedido la conferencia episcopal, y que vayamos buscando los caminos, ¿verdad?, de convergencia, donde vamos trabajando por el bien de Honduras, que pensemos más en todo lo que nos une y dejemos a un lado lo que nos separa. Y si hay cosas, ¿verdad?, que busquemos unir, porque eso es lo que el Señor quiere, y que yo sé que todo esto que ha pasado va a tener repercusiones, como lo han dicho muchos analistas, hoy a corto y largo a largo plazo, a corto y largo y mediano plazo. Entonces hay que comenzar a trabajar, porque es fácil destruir, pero construir no es fácil. Y para construir se necesita la ayuda de todos, desde el niño, ¿verdad?, hasta el anciano. Todos somos parte para construir una mejor sociedad y todos tenemos que colaborar. Entonces busquemos todo lo que nos ayuda a construir, a edificar una Honduras en paz, una Honduras próspera, una Honduras diferente a la que hemos tenido, y comprometámonos con nuestras acciones a hacer posible este pacto social, este diálogo eficaz, ¿verdad?, sincero, transparente, y todos pongámonos la camisa de Honduras y arropémonos bajo la misma bandera,
con la guía de Dios y el auxilio de nuestra Madre, Nuestra Señora de Suyapa. Gracias al Padre Carlos Rubio, representante de la Iglesia Católica ante la sociedad civil y párroco de la Iglesia San Martín de Porres, que ha estado con nosotros aquí en este espacio Doble Vía que dirige y coordina el licenciado Rodolfo Colindres. Les deseamos desde aquí una feliz Navidad y que su corazón, que su vida, que su familia sea el pesebre donde el niño Dios les pueda dar la paz, la tranquilidad a través de su nacimiento. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Doble Vía. Javier Rivera les dice buenas tardes, con permiso. ¿Cansado? Toma Serenerbón. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.